Buenos días, nosotros les vamos a exponer la masacre del Aro versus Colombia. Los integrantes del grupo son David Amador, Camila Cruz, Ashley Gaitán y Luisa Monroy. Bueno, quisiera que apreciaran la siguiente imagen. En esta podemos ver cómo quedaron las casas destruidas en el corregimiento del Aro, que está ubicado en el municipio de Ituango, en Antioquia. Bueno, como dice la imagen, esta masacre fue ejecutada por paramilitares de las ACCU, que son Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Asesinaron aproximadamente entre 15 y 17 campesinas, quemando sus viviendas, robando, violando, y pues en esta imagen representa mucho cómo quedaron las casas que, que fueron pues vandalizadas. Ocurrió en junio de 1997 en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, en la granja y el Aro. 12.266 denuncias del Aro hacia el Estado colombiano. La duración de la masacre fueron 10 días. La masacre ocurrió puesto que es un punto estratégico para pues, los paramilitares en ese momento, ya que el municipio está ubicado en la mitad de un anillo de montañas y hay unión entre los dos océanos y es muy fácil y un punto muy estratégico para pasar drogas y armas sin ninguna especie de control. Murieron cerca de 19 personas torturadas, mutiladas. En el pueblo no quedó rastro de ningún guerrillero, solamente dejando destrucción a su paso. Mujeres violadas, despojo de tierras, robo de al menos 700 a 1.200 reses. Obligaron a 17 civiles a hacerlo bajo un contexto de extrema violencia. Se amenazó de muerte. Duraron 17 días retenidas, pues de manera involuntaria. En la siguiente imagen podemos apreciar cómo el corregimiento del Aro está entre las montañas que forman una especie de círculo y por eso se denominó el Aro. Bueno, los antecedentes de la masacre fueron preparados en 1996 con Mancuso y Uribe, que Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia en ese entonces y Salvatore Mancuso era el ex jefe paramilitar encargado en ese entonces también. Esta masacre fue preparada con un año de anticipación, junto con el general Monsalva, que pues participaba en la cuarta brigada del ejército de Medellín. Fue un trabajo conjunto junto con las ACCU y pues hoy en día es conocido como AUC, que son las Autodefensas Unidas de Colombia, grupos paramilitares. El lugar de esta reunión fue en Batallón del Ejército Colombiano en la oficina del general Manu Salva. Bueno, el general Manu Salva se encargó de darle los mapas a la AUC para la casa de guerrilleros en ese entonces y pues sitios donde se encontraban los campamentos y pues eran vigilados por Pedro Juan Moreno. Pedro Juan Moreno era el secretario del gobierno de Antioquia, mano derecha del gobernador de Antioquia en ese entonces. 200 hombres de las ACCU, o también conocidas como mochacabezas, fueron con lista en mano de los nombres quienes eran colaboradores de la guerrilla, entre ellos pues campesinos. Y pues esa era la justificación de los paramilitares para cometer dicha masacre. Bueno, la recreación de los hechos. El 22 de octubre, 200 hombres de la AUC, con una lista que acusaban a miembros de la guerrilla y con esta justificaban el ataque en el municipio. 7 días saqueando, torturando y pues dejaron 42 de las 60 casas quemadas
1.200 reses robadas y 17 campesinos secuestrados. Desplazaron a 702 personas y estas fueron al vecino corregimiento, que es el pueblo de Valdivia. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por omisión y participación de esta masacre con el ejército colombiano, ordenando la reparación de las víctimas, pero la participación no se ejecutaba oportunamente. Es decir, que el Estado colombiano no ha reparado bien a las víctimas, como pues se ha denunciado. En noviembre del 2008, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo. Era un defensor activo de los derechos humanos en Antioquia y un activista de las masacres en Ituango. ¿Qué pasa con Ituango? Era un punto clave para los paramilitares en ese entonces. Hubo muchísimas masacres en este municipio. En mayo del 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró las masacres del Aro, San Roque, La Granja y el asesinato de Valle Jaramillo como crímenes de la humanidad. Eso fue 20 años después de la masacre. Bueno, el siguiente punto a examinar son las demandas de las víctimas, cuáles derechos fueron violados y la responsabilidad del Estado colombiano tras la masacre que ya fue explicada. Las demandas de las víctimas se basan principalmente en tres situaciones: el principio de reparación, de no repetición y el esclarecimiento de los hechos. El primero se trata de que todas las víctimas estén vivas o sus familias hayan vivido eso, necesitan una reparación, sea psicológica o sea material, respecto a lo perdido, lo cual el Estado aún no ha brindado. El principio de no repetición se basa en que el Estado colombiano brinde todo lo necesario para que sucesos como este no vuelva a suceder y toda su defensa está dispuesta hacia su misma población. Y el esclarecimiento de los hechos es considerado el más importante para que todas las víctimas y victimarios puedan entender qué fue lo que sucedió y por qué sus derechos humanos fueron violentados, a tal manera que el Estado colombiano fue cómplice de esto. Como segunda parte, tenemos que la conclusión de todas las demandas de las víctimas es que el Estado colombiano responda y acepte su responsabilidad de tortura, asesinato y destrucción en Ituango. Esto lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos violados principalmente fueron unos cuantos considerados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José. Estos derechos principalmente fueron la obligación del Estado a respetar los derechos de los ciudadanos, que está consignado en el artículo 1, el derecho a la honra y la dignidad en el artículo número 11, el derecho del niño en el artículo número 19, el derecho a la propiedad privada en el artículo 21, el derecho de circulación y residencia consignado en el artículo 22, el de la protección judicial, artículo 25, el derecho a la vida, el artículo 4, el derecho a la integridad personal, artículo 5, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el artículo 6, el derecho a la libertad personal es el artículo 7 y las garantías judiciales, uno de los más importantes, el artículo 8. El grado de responsabilidad del Estado ante el derecho internacional fue alto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió que el Estado colombiano era altamente responsable por tres situaciones. El primero de estos fue la omisión del problema, conocido como esa conducta del Estado de Colombia en el que se abstuvo de una actuación que es totalmente legal. En este caso, no hubo ninguna actuación para evitar este problema. El segundo es la aquiescencia de la situación, es decir, el consentimiento del Estado colombiano, que se deduce en un silencio o en una colaboración material o inmaterial para que ese hecho pueda ser perpetuado, sea una masacre, una violación de los derechos humanos o un beneficio para ellos mismos. Y como tercero, tenemos la colaboración con los beligerantes, en el cual se constituye una ayuda del mismo Estado para perpetuar el ataque al pueblo, tras no accionar un mecanismo de defensa y tampoco facilitar las herramientas para la llegada al aro. En esto se destaca principalmente, como tal lo dice este testimonio, que estaba totalmente alertada la población del aro de que iban a ser tomados tras unos actos de los paramilitares, y esto consignado con las declaraciones de Salvador Mancuso,
de cómo pensaron tomar el Aro y cómo tuvieron ayuda de, en ese momento, el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y toda la gobernación y las fuerzas militares. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de todo lo que fue la sentencia y las reparaciones que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado colombiano. Entonces, primero, ¿cuál fue la decisión de la Corte? Entonces, la decisión de la Corte Interamericana declaró lo siguiente, declaró dos cosas en su sentencia. La primera fue que el Estado colombiano era culpable de la violación de derechos humanos de las víctimas y sus familiares de esta masacre. Y segundo, que se tenían que implementar una serie de reparaciones en razón de los derechos violados y en pro de la no repetición y de la memoria de las víctimas. La sentencia que se dictó el 1 de julio del 2006 declaró que el Estado violó los siguientes derechos: el derecho a la vida, el derecho a no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, el derecho a la libertad personal, el derecho a la propiedad privada, el derecho relativo a la prohibición de injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada y en el domicilio, el derecho de circulación y de residencia, el derecho a la integración personal y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Todos estos derechos están consagrados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y asimismo la Corte estipuló una serie de reparaciones para las víctimas y sus familiares. Estas reparaciones fueron decididas por la Corte y son 6 principalmente. La primera es que el Estado debe llevar a cabo diligencias necesarias para proveer justicia en lo que se refiere al caso y a las víctimas. El Estado debe brindar gratuitamente el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas ejecutadas en el presente caso. Estos tratamientos son físicos y psicológicos. El Estado también deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad de las personas que fueron desplazadas y quieren el Estado debe implementar programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes dentro de las Fuerzas Armadas colombianas como parte de un programa, ya que ellos fueron, ¿cómo decirlo?, fueron involucrados en la masacre. El Estado también debe implementar un programa habitacional y también de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos que pasaron, y estos tienen que ser por 2 medios, televisivo y uno escrito, y tiene que ser con presencia de altas autoridades. En cuanto a la memoria, se fijaron 3 cosas y esto fue una de las cosas que la sentencia dictó. La primera es que el Estado deberá fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos, tanto de La Granja como del Aro, con el propósito de que las generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar en este presente caso. El Estado también debe publicar en un plazo de 6 meses en un diario oficial y en otro diario de circulación nacional por una sola vez el capítulo relativo a lo que fueron los hechos que se probaron durante la sentencia y el fallo. Y el Estado también debe efectuar una consulta del Estado con los familiares de las víctimas en un reconocimiento simbólico destinado a la recuperación de la memoria histórica de las víctimas. En esta diapositiva podemos ver 2 personas que estaban en el corregimiento del Aro y también cómo quedó después de la masacre, como en las casas quemadas, totalmente destruidas. Y esto es una de las frases que se dio en un testimonio de una mujer que vivió la masacre. Y dice que el sonido era muy fuerte y las bandas zumbaban en el aire y se escuchaban explosiones. Los pájaros volaban más rápido, los perros ladraban y la gente corría asustada. Esto para que tengan una idea de lo que ellos presenciaron durante y también en el momento en que empezó todo el tema de la masacre. Bueno, la eficacia de las reparaciones estipuladas. Primero, existen 2 tipos de reparaciones, las individuales y las colectivas. Las víctimas debían ser reparadas según la Corte, tanto por daño material como inmaterial,
y también debe repararse con medidas de satisfacción y garantías de no repetición que ya fueron expuestas anteriormente. Las reparaciones por daño material se realizan a quienes perdieron sus viviendas, fueron robados el ganado que estos poseían o les destruyeron sus establecimientos comerciales, además de la quema de sus viviendas o la pérdida de estas. También están las reparaciones por daño inmaterial, que son a las personas asesinadas o torturadas, mejor conocidas como víctimas ejecutadas, y estas sumas se dan dependiendo de la edad de las personas o si fueron torturadas o el método en el que fueron ejecutadas. También se le dan a quienes fueron desplazados y a aquellos que tuvieron que arrear ganado para los grupos al margen de la ley. También pues encontramos las medidas de satisfacción y garantías de no repetición que ya expuso mi compañera anteriormente. La eficacia de las reparaciones. En el último informe de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el año 2012, se dice que el Estado colombiano ha cumplido con publicar en el Diario Oficial por una sola vez el capítulo relativo a los hechos probados del fallo, sin las notas al pie de página correspondientes y la parte resolutiva de la sentencia, y además se le ha pagado a las personas en los anexos primero, segundo y tercero de la sentencia por concepto de la indemnización por daño material e inmaterial. También están las obligaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento o que se encontraban pendientes de cumplimiento en el año 2012, que es llevar adelante las diligencias necesarias para proveer la justicia en el caso, brindar gratuitamente el tratamiento adecuado que requieran las familias de las víctimas ejecutadas en el caso, realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los exhabitantes de los corregimientos del Aro que se hayan visto desplazados puedan regresar al Aro según sea el caso y si así lo desean. También realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso, con presencia de las altas autoridades, implementar un programa habitacional mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran, y fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y el Aro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que se dieron en el caso. En el año 2020, diarios como El Espectador y Semana dieron a conocer que el Estado no ha proporcionado las medidas necesarias para el retorno de las familias al Aro, ni las condiciones de vida digna en otro lugar. Esto lo dieron por medio de testimonios de víctimas de la masacre. También muchas de las familias no han sido reparadas por el Estado colombiano y tampoco se ha llevado a cabo el acto de perdón, además de que el Estado colombiano continúa sin llevar a cabo los tratamientos que requieren a las familias de quienes fueron ejecutados durante la masacre, hablando acerca pues de procesos psicológicos y de tratamientos físicos. Muchas gracias.